Ok. Bien, entonces, no sé si ustedes quieren que revisemos estos ejercicios, si han tenido tiempo de mirarlos o no. Si están muy difíciles o cómo lo ven ustedes. ¿Alguien tuvo tiempo de leerlos y de intentar resolverlos? Pues yo solo lo leí, profe. No empecé a resolverlos. Ya, hemos dicho que el quiz es el próximo miércoles, ¿cierto? Sí. Sí. Y que es una pregunta de estas, pues. Una. O sea que aquí está la pregunta del quiz, es una de estas. Pues el primer ejercicio es un ejercicio clásico. Ah, no, este no. Más bien el último, este es un ejercicio clásico. ¿Sí? Porque dice que este hecho, ¿qué significa? Que la función f es una contracción, ¿sí? Del intervalo i. Y por el hecho de que su derivada esté acotada, implica que es una contracción, ¿no? Esté acotada y que esté acotada por una constante menor que 1. F. Y esto es muy interesante porque si usted quiere implementar un método numérico para hallar los puntos fijos de esta función, pues ahí le está diciendo que usted puede partir de cualquier condición inicial y llega al punto fijo. Entonces, lo importante aquí es que f' de x y el módulo esté acotado por una constante c que es menor que 1. C menor que 1. ¿Listo? Mayor. ¿Listo? Bueno, se supone que la derivada no es 0 en todos los x, ¿no? Entonces dice que si usted considera dice, muestre que dado cualquier x0, o sea, cualquier condición, cualquier punto inicial, la siguiente iteración, ¿no? O sea, usted genera una secuencia iterando f. Entonces, usted toma x0 fijo, cualquiera que esté en el intervalo i, y comienza a generar los demás así. ¿Sí? Xn es igual a f evaluado en xn menos 1, y así genera la secuencia. Entonces, lo que tenemos que probar es que esta secuencia xn converge, ¿no? Este intervalo i es cerrado y acotado. Por lo tanto, como es un subconjunto de R, eso es equivalente a que sea compacto. Bien. Y no sé, en el curso de análisis seguramente ustedes vieron eso, que si una sucesión es de Cauchy, ¿sí? En un conjunto compacto, entonces ella converge. ¿Sí? Esa es la condición. Si es de Cauchy en un conjunto compacto, entonces la secuencia converge. Bien. ¿Sí se acuerdan de haber visto ese resultado en análisis 1? O en algún otro curso por allí. Daisy, Eric. Sí, profe, creo que sí. Exacto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es mostrar que esta secuencia así definida es de Cauchy. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que una secuencia sea de Cauchy? Es de Cauchy, sí. Usted puede mostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe un, digamos, n mayúscula mayor que 0, tal que a partir de ese n es un número natural, digamos. La sucesión xn, los elementos xn de la sucesión están muy cerquitas. Ella se va concentrando. Es menor que epsilon. Si este n y m son mayores a ese n. Entonces estoy diciendo que la sucesión se va concentrando. Para n grande, está muy próximo un valor de otro. ¿Listo? Eso significa que es de Cauchy. O si usted quiere,
Es lo mismo que usted probar que el límite cuando n tiende a infinito del módulo de xn menos xn menos 1, digamos que dos términos consecutivos. Esto es equivalente a este límite. Este límite se anula. Usted puede probar que ese límite que coloqué aquí da 0. Buscar probarlo así, en vez de usar la notación epsilon delta. Epsilon n, perdón, ¿no? Entonces esa es la idea, probar que es de Cauchy. Si es de Cauchy, entonces ella converge. Entonces usted dice, como ella converge, llamemos a ese número donde converge. Llamémoslo A. ¿Listo? Sí. Y de hecho es un resultado del curso anterior, que si usted tiene una, vamos a decir aquí, si ya converge al punto A. Listo. Luego tiene que probar que ese punto A es un punto fijo de F, a que F evaluado en A es igual a A. Listo. Bueno, probamos por pasos. La idea para probar que este límite da 0, o sea, para probar que la secuencia es de Cauchy, es ¿cuál? Usando el teorema del valor medio, ¿sí? Eso es lo que el teorema más fuerte que hemos visto es el teorema del valor medio. Entonces ustedes pueden hacer lo siguiente. Vemos que aquí está el intervalo AB. Por aquí está el X0 que usted fija. Usted escoge, sí, ese es el intervalo I, pues el intervalo AB cerrado. Entonces, bueno, digamos que usted ya tiene, digamos que usted ya empezó a generar su secuencia XN, así, con la iteración. Digamos que usted ya tiene la secuencia formada, listo. Entonces, puede hacer usted allí. Y pues sin pérdida de generalidad, supongamos que xn-1 le da por aquí, porque ella es una función que va de I en I. Por aquí está xn. Sí. Entonces usted puede usar el teorema del valor medio en este intervalito. Usted podría decir que f evaluado en xn menos f evaluado en xn menos 1 es igual, teorema del valor medio, a f' en algún r que esté aquí en el intervalo abierto. Llamémoslo un r con su índice n, porque ese r depende de estos dos puntos en el que estoy aplicando el teorema. Por xn menos xn menos 1. Listo. Y usted puede pasarle el módulo a esto. Y luego puede colocar esta desigualdad porque usted sabe que la derivada de f está acotada por c. Entonces, esto es menor a c por el módulo de xn menos xn menos 1. Listo. Ya sabemos que f evaluado en xn por esta forma recursiva que está aquí. Eso es xn. F evaluado en xn es xn más 1, el siguiente. Menos. Y f evaluado en xn menos 1 es xn. Y tiene esa desigualdad. Bien. Miren que esta desigualdad recursiva. Entonces ustedes pueden aplicar simplemente intercambiando los índices, rescalando todo. Pueden obtener algo que acote esto por encima, como podría ser C
C queda allí, el mismo C aquí, por, entonces sería un C, haciéndolo el teorema del valor medio, pero aplicado ahorita a este punto, a estos dos puntos, a xn menos 1. Entonces aquí quedaría xn menos 1 menos xn menos 2. Listo, y usted aplica eso n veces. ¿Sí? Al último usted le va a quedar por acá un C a la n, ¿sí? Por el módulo de x1 menos x0. ¿Sí? Y luego, como tiene ese acotamiento, toma, ya, usted sabe que esto por acá es mayor que 0. Entonces usted toma el límite cuando n tiende a infinito a los dos lados. ¿Sí? Aquí pues esto ya es constante, entonces le queda el límite de C a la n. C a la n va para 0, porque C es menor que 1. Entonces ya probó que su secuencia es de Cauchy. ¿Sí? Entonces una aplicación del teorema del valor medio. ¿Listo? Aquí no importa si este es mayor o menor que este valor, porque al final cuando usted aplica el módulo, pues no importa el orden. Bien, pero esa es la idea del ejercicio. Es un ejercicio interesante y los que les gusta estudiar métodos numéricos son felices cuando la función es una contracción. Si usted quiere hallar un punto fijo, ¿no? Porque entonces usted lo puede implementar así. Se puede decirle a MATLAB que haga esta iteración para muchos valores. Y usted puede ver que eso converge y puede aproximar este punto fijo de la función. ¿Por qué es interesante hallar puntos fijos? Porque si yo tengo un modelo discreto, por ejemplo, de crecimiento poblacional, como el que ustedes vieron ya, biomatemática, ¿cierto? ¿O no? En esos modelos discretos al inicio de ese curso, estudian el modelo logístico, el modelo de Ritker, el modelo de Burton Hall o algún otro modelo. ¿Sí? Entonces ahí se define el equilibrio como aquel punto fijo de esta función, de la función f, pues. Entonces es importante ese punto, que es el equilibrio del sistema. Entonces, esa es la idea del ejercicio 4. Bien. ¿Qué otra idea puedo dar así? Este ejercicio 1, pues sí, es medio que dice, aplica el teorema de Rolle a una función, a la función f por g por f, para una g conveniente, que depende de lambda. ¿No? Sí, es como un ejercicio es como un truco, prácticamente. Entonces usted tiene que escoger una función g de x conveniente. De tal modo que, si dice que aplica el teorema de Rolle, entonces tiene que suceder que lo aplique en el intervalo AB, ¿no? Entonces, tiene que suceder que G evaluado en A por F evaluado en A sea igual a 0. Perdón, sea igual a G evaluado en B por F evaluado en B. ¿Sí? Porque usted va a definir una función nueva que se llama Hx igual a Gx por Fx. Ella tiene que satisfacer la hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, en los extremos, la función debe coincidir, ¿no? La función h. Entonces, en A vale toma más altura y en B también. Como es continua, existe un punto donde h es la derivada de h es 0. Es decir, que h' de x en c tiene que ser igual a 0. Pero h', como el producto de f por g, es g' en c por f en c más
G en C por F' en C. ¿Y la idea es cuál? La idea, pues, creo yo, es que eso sea igual a... Ojo, tiene que darme... Quiero demostrar que existe, que para todo lambda número real, existe un C que pertenece al interior de AB, tal que F' lo en C es igual a lambda por F de C. Entonces yo quiero que esto me dé igual a F' en C menos lambda por F de C. Listo. Entonces tendré que, digamos, buscar esa función G para que satisfaga esa condición. ¿Sí? Más o menos. Voy a dejarlo que lo piensen. Si tiene alguna, si se les resiste mucho, pues me escriben por WhatsApp si quiere, por interno, fin de semana. Tiene puente festivo y todo. Bien. Entonces, este teorema es fuerte porque eso es para todo lambda, para cualquier número real. Dice que la derivada en C es igual a lambda por F de C. Algo curioso eso. ¿Qué función servirá? La idea es que ustedes comparen así. Si quieren, reescribamos esto de otra forma. Llamo aquí Fs por lambda menos F' de C. Entonces, fíjense ustedes que al parecer, si yo comparo término a término, la función G tiene que ser de tal forma que cuando la derive y la evalúe en C, me dé lambda, ¿no? Voy a pensar así, buscándola así. Y cuando la evalúe en C, me dé -1. Entonces, yo tengo dos condiciones sobre una función. ¿Será que la puedo buscar? Más o menos así deben buscar G. G evaluado en C debe dar lambda. Y G evaluado en C debe dar -1 para que cumpla esto. Bueno, ¿qué otra cosa puedo decir? Bueno, el taller no es fácil. O, bueno, esto no hay que entregarlo, ¿no? Pero estas preguntas no son triviales. Hay dos preguntas esta pregunta está en Apóstol y también está en el libro de Lima. Esta pregunta 2 es del libro de Apóstol. Esta pregunta es del libro de Lima. Y esta es de Apóstol y de Lima, ¿no? Y los dos libros son buenos. Entonces, no, tampoco es trivial todo esto. Hay que tomarse un tiempito para pensar en ellas. Con respecto al punto 2, también es un punto interesante. Dice, supongamos que F es continua en el cerrado AB y posee segunda derivada finita en el abierto AB. Y dice, supongamos que la cuerda que une estos puntos corta la gráfica de F en un tercer punto P. Este hecho, un tercer punto P que es distinto de A y de B. Este hecho es suficiente para poder concluir que F' en C es igual a 0. O sea, gráficamente, ¿qué es lo que está pasando? Veamos. Gráficamente lo que pasa es el eje X, eje Y. Vemos que la gráfica de F pasa por este punto, por este punto, digamos que es A, FA. Estas preguntas parecen difíciles, pero todas se hacen con el teorema del valor medio prácticamente. B, FB. Listo. Entonces, la gráfica de la función F
une esos dos puntos, ¿no? Y aquella cuerda de la que hablan allí es esta cuerda. Bueno, este es el punto A, punto B. Entonces supongamos, pues por decir algo, pasa esto. Entonces la cuerda que une los puntos A y B intercepta la gráfica de F en un tercer punto B que es distinto de A y de B. Entonces ese hecho garantiza que existe un C perteneciente a B. Este no es tan difícil, tal que la segunda derivada de la función que sabemos que existe, que es decir, la hipótesis, es 0. Entonces, ¿qué puedo hacer allí? Es decir, sí, ¿qué puedo hacer allí? ¿Qué le sugiero yo? O la ayuda al GIN. Es que, bueno, tal vez, supongamos, tal vez esa hipótesis no la coloqué, que la primera derivada de F es continua en el cerrado AB. Listo, supongan eso, si lo necesitan. Supongan que esa derivada es continua en el cerrado. Listo. Lo que yo sugiero es que muestren que existen dos puntos por aquí, digamos, este punto y este punto donde la derivada de la función f son iguales, ¿sí? Llamemos a este punto un punto C y a este punto un punto D. Demuestren que existen esos dos puntos C y D donde f' S es igual a f' de D. Y para demostrar eso deben usar este punto P que donde se intercepta la cuerda y la gráfica F. ¿Listo? Y luego, cuando ustedes demuestren eso, aplique el teorema de Rolle a F' en el intervalo CD. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el teorema de Rolle? Como en estas esquinas, esta derivada, esta función F' toma valores iguales, existe un punto donde la derivada de esto, que sería F2', es igual a 0. Y se acabó. ¿Listo? Es Rolle, teorema de Rolle. Y para probar esta igualdad que existen esos puntos C y D, deberían usar el teorema que deberían usar allí. Deberían usar el teorema del valor medio para derivadas. Entonces este se hace con el teorema de Rolle y el teorema del valor medio para derivadas. Bien. No es trivial este ejercicio, es interesante. Yo antes de asignar estos ejercicios los resolví todos, pues. Yo sé cómo hacerlos todos. Yo me puse a resolver los ejercicios de Apóstol. Estoy buscando los solucionarios cuando yo hice el curso en la universidad, pero no encontré ese cuaderno. Entonces, me tocó volverlos a hacer los ejercicios. Y este de aquí dice que suponga que f es diferencial en el intervalo 0 a más infinito y que el límite cuando x tiende a infinito de la derivada es igual a L. Supongan que L es un número real, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, o sea que la derivada es acotada, ¿no? Por ejemplo, las rectas. Una recta tiene derivada, o sea, si fx es igual a 3x, pues f' es una constante y entonces el límite cuando x tiende a infinito, f' de x sería 3, ¿no? Ese sería el L. Y es que en ese sentido va el ejercicio
este punto. Quiere mostrar que si esto ocurre, ¿sí? Entonces, asintóticamente, bueno, aquí yo creo que hay un error en la estructura. Este f que está aquí no va, ¿no? Pero lo que me quiere mostrar este ejercicio es que si la derivada de una función, cuando x siendo infinito es L, asintóticamente esa función es como una recta, ¿no? Y lo prueba que este límite es igual a L. Si f de x sobre x es igual a L, quiere decir que cuando x es grande, entonces la función f de x es aproximadamente igual a una recta. Aproximadamente igual a x por L, una recta con pendiente L. Entonces, ¿qué deben usar aquí? Esto se hace a punta de teorema al valor medio. ¿Listo? Usted escoja un C cualquiera y aplique el teorema del valor medio al intervalo x, x más c. Y haga cuenticas por allí. Puede deducir el resultado. Y lo mismo aquí. Teorema del valor medio. Bien. Todos estos ejercicios para que se entretengan. Pregunta hasta aquí. Sí. Unas pequeñas ideas que les di. ¿Está bien, Daisy, Eric? Sí, profe, creo que bien, trabajable. Trabajarle eso. Bueno, nosotros para terminar como esta unidad del contenido programático, nos falta hablar sobre el teorema de Taylor, sí. Teorema de Taylor. Este teorema es importante. Bueno, hoy sí mucho hablaremos del teorema y la demostración. Después podemos hacer aplicaciones, así con funciones concretas. Y bueno, pues la idea es que en este curso se demuestre el teorema de Taylor, ¿no? Si este curso de análisis es uno de los teoremas más importantes, habría que demostrar el teorema de Taylor. ¿Y qué establece el teorema? Yo supongo que usted tiene una función f con n derivadas. Existen sus n primeras derivadas. Y más aún, las derivadas de orden n-1. Este subíndice aquí significa que derivo la función n-1 veces. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, f' sería, en esa notación, f1, f2', pues sería f2 y así sucesivamente. Y para no tener que colocar n', pues por eso se introduce esa notación. F3' es F3. ¿Sí? Notación nada más. Entonces suponga que F tiene n derivadas y más aún las primeras n-1 son continuas en un intervalo AB, ¿cierto? Cerrado. Bien. La derivada enésima pues existe por hipótesis y supongamos que es finita. Entonces, yo puedo calcular la derivada enésima en cualquier punto del abierto AB. ¿Y qué otra hipótesis se requiere? Creo que con eso. La enésima derivada existe. Entonces, escojamos un C perteneciente al intervalo AB cerrado. Entonces, sea C perteneciente a AB. Vamos a hacer la expansión de Taylor, digamos, alrededor de este punto C. ¿Listo? O sea, C perteneciente a AB. Para todo X que pertenezca o que se encuentre entre C. ¿Y cómo hago la aproximación?
Bueno, para todo X que pertenezca al intervalo AB, existe un X1 que está entre C y X, tal que vale lo siguiente. Tal que f de x, o sea, f evaluado en ese x cualquiera que está en AB, es igual a f evaluado en C más la sumatoria de k igual 1. O sea que estoy haciendo una aproximación de f por medio de un polinomio de grado n-1, a n-1, de f en la derivada k sobre k factorial. Bueno, la derivada k décima de f evaluada en seno, que eso se puede hacer porque f, la derivada décima de f existe en el intervalo AB. Y las de todos los órdenes, pues hasta n. K factorial por, miren el polinomio aquí, x menos c a la k. Y de hecho, este x1 nos sirve para estimar el error de esa aproximación. Esto que está aquí es el polinomio que aproxima f. Es un polinomio. Y yo puedo estimar más o menos el error, porque aquí me queda un más f evaluada en la enésima derivada, pues f en la enésima derivada, evaluada en x1 sobre n factorial por x menos c a la n. Este es el error de estimación. Y esto es lo que establece el teorema de Taylor. Bien. Entonces, este es el polinomio y este es el error de aproximación. Por ejemplo, simplemente usando cuando n vale 1, digamos, nosotros tenemos el teorema del valor medio que dice que si yo lo aplico en el intervalo Cx, supongamos que x es mayor que c, entonces sabemos que f de x menos f de c es igual a f' en algún número r que esté entre x y c por x menos c, ¿cierto? O sea que f es igual, f de x es igual a f de c más esto. Entonces, en este caso, si x es próximo a c, esta sería como una aproximación lineal de f, ¿sí? Porque esto es la pendiente de la recta, aquí está la polinomio de grado 1, es una recta. Aquí tenemos el factor x menos c, ¿no? Y esto lo da el teorema del valor medio, que si x es muy cercano a c, es aproximadamente igual. La primera aproximación lineal de f de x. ¿Listo? Pero aquí lo estamos haciendo en el caso general n décimo. Entonces, la idea es demostrar ese teorema hoy. Pues la idea era que la primera clase interactuáramos aquí un poco más con los ejercicios que yo sugerí. Pero como no han leído suficiente, ¿cierto? No. Yo apenas lo envié el miércoles en la tarde, creo. Y hoy es viernes. Creo que le faltó más tiempo para revisarlos. Entonces, como no hay mucho que discutir, porque yo ya les di unas pistas por ahora. Ya ustedes me dirán en este curso de la semana si hacemos una discusión de esos ejercicios más amplia. Entonces, por eso, pues, la idea es que en la otra sección demostremos este teorema, ¿sí? Y este teorema no es fácil de demostrar. Bueno, es una demostración bastante técnica, ¿sí? Pero fundamentalmente se requiere para demostrar esto
El teorema del valor medio, pero en su versión generalizada, ¿sí? Yo hice el teorema del valor medio, hice la demostración y todo. En un caso particular, yo lo puedo generalizar. Entonces tenemos que generalizar ese teorema y usarlo para demostrar esto. ¿Y qué es el teorema del valor medio generalizado? Generalizado. Ese es San Apóstol. De hecho, Apóstol demostró primero el teorema del valor medio generalizado y luego dijo, bueno, para este caso particular tenemos el teorema del valor medio, ¿sí? Entonces yo no quise hacerlo así, yo enuncié el teorema del valor medio y lo demostré de una, ¿sí? Constructivamente, ¿sí? Yo quería evitar hablar sobre este teorema, pero en este momento me va a tocar hacerlo porque es la forma más rápida que vi para demostrar el teorema de Taylor. Entonces va a tocar introducirlo de todos modos. Yo lo quería evitar, pero va a tocar. Entonces, pero es sencillo el teorema. Usted habla de dos funciones que sean continuas en un intervalo a b. Continua en a b. Y sus derivadas existen y supongamos que son finitas. F' y G' existen. En a b. Bueno, esto escribir existen. Esta es la hipótesis. Y esta hipótesis la pide el teorema del valor medio también, pero solo para una función. Entonces, la conclusión es que existe un número C perteneciente a AB tal que sucede lo siguiente. Miren. F' en C por G de A. Establezco una relación entre estas dos funciones de F y G, bastante curioso. Por G en B menos G en A. Es igual a G' en C por F en B menos F en A. Esto es lo que es el teorema del valor medio generalizado. ¿Por qué de este se concluye el teorema del valor medio? Porque miren, si G de X es cualquier función que cumpla estas dos hipótesis. Si Gx es igual a X, a la recta, ¿esto aquí cuánto da? Esto me haría G evaluado en B, pues es B. G evaluado en A, pues es A. La derivada de esta función es 1, entonces aquí tendría 1. Y esta versión, o esto que está aquí, es el teorema del valor medio, ¿no? Que dice que f de b menos f de a es igual a f' en c por b menos a. Entonces, un caso particular. Esa es la generalización del teorema del valor medio. ¿Listo? ¿Cómo se demuestra este teorema? Realmente en un paso. Es más rápido así. Pero tiene menos intuición, por eso no quise hacerlo así desde el inicio. La idea es definir una función apropiada, h, que satisfaga el teorema de Rolle. Y ya, se demuestra esto. Entonces, como se va a cortar la llamada, hagamos una pequeña pausa. Si quieren, van pensando en la demostración de esto. Inmediatamente vamos a usar este resultado para probar el teorema de Taylor, que hoy es una clase más densa todavía, pero la próxima será más tranquila. Bien, ¿cómo se probaría esto? Pueden mirar en Apóstol y ya continuamos. ¿Listo?